¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro Párvulos Pirómanos de Yadir Gómez. Es un placer, un agrado estar junto a ti, Yadir, presentar tu libro en esta estación de la Biblioteca de Barranco, ¿no? Qué bien que hayas venido más al sur, ¿no? Muy centro estás, al centro y al norte, ¿no? Bien, vamos a empezar con la presentación. Yadir es un escritor, también editor y a veces poeta, que ha incursionado en literatura con el pie en alto con este libro, que es un libro que cuestiona muchas realidades, escrito con un lenguaje bastante ameno. Pero hay que decirlo que Yadir antes ya ha publicado sus cuentos en revistas, electrónicamente, y que también se dirige a una editorial, ¿no?, llamada Libro Independiente, que ya tiene varios números publicados, si no recuerdo son 10, ¿no? Sí. Son 10 libros publicados de forma electrónica y que pueden también descargar por internet, ¿no?, en la página. Me invitó a presentar su libro. Es un libro cuyos cuentos yo he leído en una versión anterior, no en versiones anteriores, y que con agrado he visto que he corregido algunas cosas, que ha mejorado otras, que ha mantenido algunas también, y sobre todo que ya se muestra que hay cierta madurez, ¿no?, en la forma de cómo produce, en la forma de cómo crea. Entrando viendo el libro, primero voy a presentarte brevemente el libro, hablar un poco sobre mi proceso de lector. Luego quisiera conversar contigo, ¿no?, sobre algunos puntos con los que estoy de acuerdo y con los que no, porque siempre es delicioso conversar sobre, ¿no?, saber un punto de vista más. El libro está compuesto por 9 cuentos, en donde Yadir básicamente habla sobre Lima, ¿no? Es una Lima contemporánea que básicamente recrea la ciudad desde un punto de vista del limeño mismo, ¿no? Es un limeño que habla sobre Lima, pero no es una Lima idílica, sino es una Lima postmoderna, una Lima que ya no es la Lima que amamos, ¿no? Es una Lima que al contrario nos odia, que nos detesta, porque es una ciudad bastante violenta. Los personajes son personajes infelices. Con eso no quiere decir que sean personajes malos, sino que son personajes que retratan ese otro lado de la Lima, que en otras novelas, por ejemplo, Rotos Cisneros, Gamboa o por ahí Roncagliolo, dibujan como si fuera el Perú, ¿no? Esta Lima es también el Perú, pero es un Perú un Perú provinciano, un Perú que no se adecúa a las normas oficiales. Esto que es interesante, porque con esto Yadir continúa una tradición ya iniciada en los años 20, ¿no?, con José Díaz Canseco, ¿no?, que también es una especie de cronista de Lima, y en los 50, donde Lima cobra mayor protagonismo con los escritores de 50, ¿no?, con Reynoso, pero sobre todo con Congreve. Hay que decirlo que Yadir es heredero no solamente de Congreve en el sentido de cómo construir los mundos, sino también en el sentido de cómo ejerce literatura, ¿no?, ya que Congreve es autodidacta, él mismo autogestiona sus libros, y Yadir prosigue esa línea, que no se agota, ¿no? Nunca se va a agotar, a mi parecer. Yadir continúa esta narrativa y la enlaza con técnicas narrativas que aprendió o que yo puedo rastrear a Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no?, el introductor de las técnicas narrativas contemporáneas, ¿no?, la de Joyce, la de Faulkner, las asimila, ¿no?, y las plasma en estos cuentos. Por ahí también encontramos cierto lirismo que se puede evocar a la figura de Reynoso, ¿no?, con Los Inocentes. Si leemos Inocentes, recordamos este paseo que hace Cara de Ángel, ¿no?, por Plaza San Martín, cómo describe Lima, cómo es los edificios, la gente, el tráfico, el tránsito. Lo mismo pasa con Yadir, ¿no? También se detiene a contemplar sus edificios, las calles, la gente. En ese sentido, podríamos decir que Yadir es un cronista de la ciudad de Lima, un cronista de nuestro tiempo, un cronista posmoderno. Recordemos que la posmodernidad se acentúa mucho en la ruptura de los valores tradicionales, ¿no?, en creer que en la idea de progreso, ¿no?, que algún día vamos a progresar, que trata de crear esperanzas, ¿no?, gratificantes, mientras que el hombre posmoderno es todo lo contrario, ¿no?, rompe con esa idea de progreso, rompe con la ilusión, es más bien un tipo pesimista, alguien que le importa vivir el momento, ¿no?, y sobre todo rompe con relatos. El relato más grande que tiene el Perú es el relato de la literatura, ¿no? La literatura, bueno, uno de los más grandes, ¿no?, por así decirlo.
En la literatura, si pensamos en narradores peruanos, de inmediato nos viene a la mente Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, otro cronista limeño también, ¿no? Vargas Llosa nos ha enseñado una forma de narrar, una forma de escribir Lima. Sus personajes también son seres pesimistas, ¿no? Un poco diferenciados de los de Ribeiro. Y Yadir entra ahí rompiendo esa tradición de Vargas Llosa. Vargas Llosa escribe muchas novelas, la formación del escritor como un tipo de éxito, como un tipo que puede alcanzar cierto bienestar con la literatura. En cambio, los personajes de Yadir, que también son narradores en algunos cuentos, por ejemplo Letra Muerta, son personajes que viven en el olvido, ¿no? Son personajes que en ese intento de trascender no consiguen la trascendencia en vida, como se dice Vargas Llosa, sino que fracasan en el intento. Un componente, como vengo diciendo, de la narrativa de Yadir es la literatura, ¿no? Hay cuentos que hablan sobre ello, ¿no? Y sobre el arte en general. Por ejemplo, en Circa 1975 se habla sobre Borges, ¿no? Si bien no se lo toma como referente estético directo, se problematiza sobre el personaje de Borges, sobre cómo a través de una fotografía se puede crear una historia sencilla, ¿no? Y eso también es curioso, ¿no? Porque, y eso es una pregunta que te voy a hacer, ¿no? ¿Te acuerdas, amigo Paul, de Polasto? Claro. Polasto también tiene un libro que se llama Historias Cotidianas, que habla sobre historias del día a día, historias posmodernas, historias que no son grandes relatos, no son épicas, sino son historias, alguien cocinando, alguien que va al baño, alguien que sale, se enamora, son historias mínimas. Yadir también por ahí se enraiza, ¿no? Por ahí de repente los dos cronistas limeños, urbanos, podrían ser Notú y Polasto. Debe líneas por ahí, ¿no? Por ejemplo, pienso en Tadeo, ¿no? Aunque Tadeo tiene una versión más política, un poco más, más esperanzadora. Lo bueno de ellos dos, de Polasto y Yadir, es que su visión es un poco más realista, dado que las esperanzas son líquidas, se esfuman, se rompen, no se quiebran. Volviendo a Circa 1975, esta historia es también una historia del fracaso amoroso, pero todo empieza pues con una fotografía, ¿no? La obsesión, eso tiene presente esta relación entre la ceguera, ¿no? Aquí me parece una pequeña digresión. En el mundo griego la ceguera era vista como sabiduría. El personaje que era ciego era un sabio. Homero, por ejemplo, se lo caracteriza como un ciego, ¿no? Precisamente porque causó la sabiduría. Edipo, el rey tebano, después de enterarse, ¿no? De que él es hijo de su madre con la que está casada, precisamente él adquiere un conocimiento y eso lo lleva a sacarse los ojos. Si interpretamos ese texto, tendríamos que decir que él adquiere sabiduría, de ahí que tenga la ceguera, ¿no? Entonces, en este libro, este es el relato de la ceguera, ¿no? La ceguera como la sabiduría. En el libro se rompe ese mito. En el libro la ceguera de Borges es una ceguera, una enfermedad que él tuvo, ¿no? Ya al final de su vida, que empieza en su juventud. Y esta ceguera misma es la que hereda el pequeño, el bebé del relato, ¿no? Este bebé nace ciego, es decir, nace sabio, no. Ahí está el asunto, ¿no? Que rompe con toda ceguera, es una ceguera que al contrario, ¿no? Muestra la humanidad o la sensibilidad del padre, que es el narrador, y es un golazo, Yadir. Luego, por ahí encontramos otro relato, un poco más un impulso, ¿no? Un relato de amor, bastante, pero es un amor tóxico, como solemos llamar, ¿no? Pero no sé si sea la palabra correcta, ser tóxico. Creo que será más que nada un amor impulsivo. Precisamente el cuento se titula, ¿no? Esther, un impulso. Porque bien puede llamarse Esther una tóxica, ¿no? Pero se llama Esther un impulso, precisamente porque la chica es una chica muy arrebatada, ¿no? Una chica muy posmoderna, porque vive el momento, ¿no? Ella no es una persona que está pensando en el futuro, sino que está preocupada solo por su momento, por el espacio, por el aquí y el ahora. Y eso le lleva a ser muy hedonista. Y es una característica del hombre posmoderno, somos muy hedonistas. Un ejemplo es siempre que estamos yendo a comer, no sé, al Starbucks, ¿no? Al Norquis, qué sé yo, ¿no? Tú comes los agachaditos. Los agachaditos, siempre estamos tomando foto a la comida, ¿no? Porque precisamente queremos dar cuenta de que estamos gozando ese momento. Lo mismo pasa con Esther. Ella vive el momento. Y esto vamos a ver con una canción. No sé si tú has escuchado a los Rolling Stones.
Claro. Perdón, esa canción de los rancheros, ¿no? El Chelo Rolling Stone, donde precisamente una chica que es también un poco tóxica, que no me gusta la palabra tóxica, ¿no? Pero lo utilizo porque es la única que se me ocurre, chica un poco tóxica que logra enloquecer a la persona, ¿no? Igual, esta chica Esther logra enloquecer al narrador, ¿no? Y es una especie... Una mujer efímera porque entra en la vida, ¿no? Luego se va, luego regresa, ¿no? Y la vida del personaje, del narrador, mientras está con ella, es una vida intensa, tumultuosa, pero cuando no está, es una vida anodina, normal, una vida mediocre, si cabe el término. Y cuando regresa otra vez, ¿no? Los impulsos, ¿no? Y cabe acá señalar algo porque entre encuentro y encuentro han pasado años. Y supuestamente uno con los años madura, ¿no? Uno no es el mismo a los 30 años que tenemos nosotros que a los 20 años cuando éramos más arrebatados, pues, ¿no? Cuando nos podíamos amanecer en Quilca. Pero ahora no, pues ahora hay que cuidar la salud, ¿no? Ahora amanece cuando resaca de 3 días. Bueno, el personaje ha madurado, ¿no? Sin embargo, vemos como en la segunda parte, cuando es una reaparición de Esther, el personaje otra vez recae, ¿no? Recae y ya siente que esta mujer es su perdición, ¿no? El otro cuento que quería comentarte es Las ganas que tengo de matarte y la leyenda de Mandrágora Pinto, ¿no? Acá suceden dos cosas interesantes, ¿no? Voy a comentar brevemente los dos cuentos de manera general, porque aquí, y justo a lo que iba, ¿no? Las historias cotidianas, ¿no? Esos relatos que aparentemente no tienen importancia. Estos relatos, como por ejemplo, abordan dos oficios, dos trabajos que no se suele tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el de cómico ambulante y el de un escultor, ¿no? El escultor tal vez sea un poco más conocido, ¿no? Porque los escultores sabemos que hacen pues sus obras, ¿no? Que pretenden ser perennes, ¿no? Eternizar un personaje, algo, pero aquí Yadir se va por el otro lado, ¿no? Y no intenta perennizar, sino lo que hace Mandrágora Pinto, que es del último cuento, es retrata genitales, ¿no? Genitales femeninos, ¿no? Y acá hay toda una polémica, ¿no? Bueno, ahí se relaciona bastante con movimientos antipedófilos, ¿no? Hay un pequeño escándalo, de repente se le acusa, ¿no? De ser esta señora abusadora de niñas menores, ¿no? Y todo esto es aquello que no vemos, ¿no? Del arte, pues, ¿no? Normalmente creemos que el artista es una persona proba, una persona de repente tocada por los dioses. Sin embargo, descuidamos el lado humano, ¿no? Dejemos el otro lado, que también los artistas nos preocupamos, nos deprimimos, ¿no? Nos alegramos, lloramos, vamos al baño, comemos, sufrimos por dinero, y sobre todo por eso, ¿no? Por dinero. Sí, pues, lamentablemente pero en este último relato, Yadir plantea algo que me encantó bastante, ¿no? Que es la separación del artista, ¿no? De la obra de Mandrágora Pinto, ¿no? Y sus esculturas con la vida personal de ella, ¿no? Y precisamente creo que es una posición que él mantiene, y creo que lo aplica en su vida, ¿no? Separa su vida personal con la vida de artista, ¿no? Tú, Yadir, puedes ser, no sé, como persona, de repente un borracho, no digo que lo seas, ¿no? O no sé, puede ser tantas cosas, pero lo que él haga como artista es lo que de verdad me importa. Precisamente lo que pasa con Mandrágora Pinto, ¿no? Lo que importa, lo que trasciende de ella es precisamente la faceta de artista, pues, ¿no? E incluso la última línea es bien profética, ¿no? Dice: el secreto no ha sido ni será revelado. El joven artista se encuentra exiliado en algún país nórdico y rechaza todas las acusaciones tajantemente desde el anonimato. No obstante, publicó esta nota del que solo usted que es conocedor. Aquí habla un reportero, ¿no? Que ha seguido el caso de Mandrágora Pinto, y precisamente deja entredicho que lo que está importando realmente no es tanto la vida de la autora, ¿no? Que puede ser más que nada para chismes, para cosas fútiles, mientras que lo que importa en realidad es lo que es la obra en sí, ¿no? Lo que trasciende es la obra, porque ella puede desaparecer y lo que queda es la escultura, ¿no? Su obra de arte. Y esto mismo sucede, y eso ya es de manera un poco más consciente, en Letra Muerta. En Letra Muerta, el artista, el escritor, es un escritor que no se ha dado a conocer todavía,
que vive, está en una especie de anonimato y que tiene mucho talento, ¿no? Pero ha sufrido un robo, el robo de unos originales. Aquí Yadir plantea la posición de cómo el artista está, tiene la obsesión de trascender. Sin embargo, y esto tal vez lo llevó al mundo griego, ¿no? Las obstrucciones tienen que ver con las pasiones, ¿no? Con el patos. Le conozco que la palabra patos en el mundo griego viene de pasión, ¿no? Y encima, y también deriva en lo que es patología, que es enfermedad. Es decir, una pasión es una enfermedad. Así que cuidado cuando te digan te amo apasionadamente, ¿no? Si te amo con locura, ahí huye, amigo, huye. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, pues el personaje está apasionado, está obsesionado con la eternidad. Sin embargo, cuando ve que el secuestro, el robo, ¿no? Y el plagio de su obra es él ve frustrado esos deseos y hay veces un inicio de decadencia. Sin embargo, hacia el final se hace consciente de que no es así, de que él puede revertir eso, ¿no? ¿Cómo? Haciendo una obra mejor, ¿no? O incluso, y la solución que le da es muy interesante, porque en la obra que le roban, él crea unos personajes que se desarrollan muy bien, y esta obra, en el texto, recibe mucho apoyo de la crítica oficial. Sin embargo, cuando se da la primera parte, cuando él quiere hacer algo, lo que hace es tratar de darle una explicación, un origen, ¿no? Y creo que ahí está el gran punto de la obra, pues, ¿no? Y no sé, Yadir, yo tengo unas preguntas para ti, no sé si puedes comentarnos algo, de repente estás de acuerdo, no sé, te respetas algo lo que he dicho, procura que es una lectura, la última palabra tienes tú. Buenas noches con todos los que están viendo seguramente la transmisión. Realmente este libro tiene varias cosas. Me gusta tu lectura porque a veces uno se queda corto pues con lo que va a comentar, ¿no? Y es curioso, me parece muy curioso ahorita la platea, ¿no? Pero es más o menos a veces lo que a mí me hace escribir, ¿no? Porque justamente estas circunstancias son las que me hacen o me evocan cuentos, ¿no? Hace poquito me estaba preguntando a José cómo se me ocurren las cosas, ¿no? Y le comentaba eso, que para mí son circunstancias los cuentos, ¿no? O sea, si ahorita es una sala vacía, que esa es la realidad, es una sala vacía donde estamos presentando tú y yo solos, ¿no? Habían 2 personas, ya se fueron, ¿no? Pero a mí eso no me deprime ni nada, pero me da una oportunidad para escribir cosas, ¿no? Siento que uno tiene que tomar este tipo de actividades, circunstancias y poder hacerlas, pues, ficción, ¿no? En cuanto al libro, todo lo que te has dicho estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que de repente te podría contradecir, que es la cuestión, por ejemplo, de Mandrágora Pinto. Yo siento que más que todo, o sea, claro, acá hay varias cuestiones, ¿no? Primero, que se ensalza mucho a un artista, ¿no? Se le cree que está en el máximo de todo porque es artista, simplemente porque puede crear cosas, ¿no? Cuando, como tú has dicho, normalmente nosotros vamos al baño, comemos, la fregamos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece absurdo cuando la gente endiosa a otros, ¿no? Y creo que de ahí parten muchos textos que yo hago, ¿no? Bajar al llano estos personajes y tratar de verlos como si fueran cualquier persona. Porque es la verdad, son cualquier persona. Pueden ser creativos, innovadores, lo que quieran, pero sus relaciones sociales también pueden ser estropeadas por algo, ¿no? Y lo de Mandrágora Pinto va sobre ese tema, ¿no? Si bien es cierto, era un artista talentoso y todo esto, su punto más alto fue muy breve. La recordaron por el tipo de obras que hacía, ¿no? Ese modelado de vaginas, esas cosas, que fue un escándalo, ¿no? Pero que también no trascendió a lo que es el mainstream, ¿no? O digamos a la platea, que es normalmente la parte comercial, ¿no? Sin embargo, un grupo underground, ¿no? Subterráneo,
termina recordándolas, ¿no? O sea, siempre se acuerdan de ellas y se van pasando pues este dato boca a boca, contándose la historia, ¿no? Porque en realidad ese es el meollo del asunto, se van contando una historia que después se va torciendo, entonces nadie sabe qué es lo que realmente pasó, nadie sabe si de verdad este personaje existió o no existió, si realmente está en algún lado, o qué es lo que ha pasado con este personaje, ¿no? Entonces, sucede que hay muchas cosas que se van inventando en el camino y generan una resonancia a base de un escándalo, ¿no? Y a veces es más valorado por eso que por la propia obra, ¿no? Entonces, yo realmente a veces no sé cómo parten los párrafos, cómo parten mis historias, pero sí sé que, por ejemplo, en el caso de Mandrágora Pinto, lo que yo tenía era un texto que se me vino en la calle, que era la liberación de la Concha, ¿no? Que era como un manifiesto, ¿no? Y enseguida se me ocurrió que este manifiesto tenía que ser escrito, firmado, obviamente por feministas, ¿no? Y ahí vuelve otra vez la cuestión esta, porque creo que eso es lo que me he dado cuenta ahorita mismo, que es tratar de bajar al llano a estos personajes, ¿no? Claro, todos tienen una ideología, todos se creen esto o lo otro, pero cuando hay una problemática, cada uno ve su beneficio, cada uno pues tiene su posición, y al final si el momento llega a los golpes, se va a llegar a los golpes, no importa quién eres, ¿no? Entonces más o menos va de esa forma Mandrágora Pinto. Al final, todo ese reporte que se hace, que también tiene una vuelta de tuerca, finalmente no te lleva a nada, ¿no? O sea, simplemente te deja una curiosidad despierta para poder ver sobre el personaje si existió o no existió y pues a ver si de verdad consigo algo en internet sobre eso, ¿no? Interesante, ¿no? Sobre todo lo que planteas sobre la desacreditación del artista, pues, ¿no? Como vemos, el artista, la gente tiene una idea del artista como alguien tocado por los dioses, pues, ¿no? Alguien que es divino, ¿no? Pero, pucha, tú puedes ver, no sé, en Quilca un montón de artistas borrachos, ¿no? Peleas entre ellos, ¿no? Somos humanos, somos seres humanos, ¿no? Somos gente que sufre, sobre todo por dinero, como te dije, ¿no? Y eso también es interesante porque los artistas que planteas en la obra, ¿no? Son artistas que son muy humanos, no tienen familia, está el lado familiar del artista, por ejemplo, el padre de Letra Muerta. Sí. Son personas que están descontentas o que buscan de algún modo resaltar dentro de su oficio una carrera que al menos en los textos y en la descripción que se les muestras no parecen tener un futuro, pues, ¿no? Es interesante. Yo quería hacerte una pregunta, ya, dada mi lectura, sobre Letra Muerta. Letra Muerta, como te vengo diciendo, como hace rato comenté, es esa idea de trascendencia, ¿no? Del artista. ¿Cómo es Yadir como artista? Yadir busca la trascendencia, Yadir espera algo de la crítica. Yo sé que tú eres antiacadémico, pero aunque no creas dentro de lo que tú planteas, hace poco hice un post en Facebook, ¿no? Sobre tu lugar en la narrativa, ¿no? Y eso, aunque no nos demos cuenta, eso es una posición política. Y los artistas, los intelectuales en general, deben tener una posición política, pues una posición política, estética y ética. ¿Cómo ves tú esta idea, ¿no? De tu posición estética, política? ¿Cómo eres tú como artista? Bueno, sí, claro, todos tenemos una posición, ¿no? Y la primera posición que tenemos es que no queremos ser comerciales, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? La vez pasada me refutaron eso, ¿no? Esta cuestión de ser comercial tiene varias escalas, ¿no? Entonces, yo lo voy a decir a boca de jarro, ¿no? Yo ahorita no estoy para que, no sé, Alfaguara me llame y pueda publicar con ellos, ¿no? Y es algo que no me preocupa, no me desvela, no voy a llorar por eso. Yo hago mi camino desde un punto de vista independiente para no deberle nada a nadie. Y yo poder hacerme un nombre, ¿no? Si ahorita tengo una sala vacía, esto no quiere decir que mi trabajo sea malo. Simplemente que lo que uno busca es más público, busca otras personas que puedan leerla, que puedan ver la calidad del texto, ¿no? Y yo estoy enfocado más en ese sentido muy independiente, ¿no? Hace poco me hicieron un comentario en Instagram sobre
un chico que tenía su Instagram, que se llama Biblioteca de Hemingway, lo había leído en mi libro, y él estaba comentando que leyendo mi libro se había dado cuenta que los prejuicios que tenía sobre las editoriales independientes, o sea, se borró ese prejuicio, y eso es justamente una de las ideas que yo guardo desde el inicio de haber creado esta editorial, ¿no? Muchos, por ejemplo, criticarán que yo, como director de la editorial, me esté publicando también, ¿no? Pero no es una cosa tan sencilla, porque cuando yo publico, tengo que estar tan a la par de mis autores que ellos puedan también avalar mi trabajo. Entonces, yo estoy trabajando con artistas, con creadores que yo considero y respeto, y por lo mismo, yo tengo que entregar un trabajo que esté al nivel. No es porque seamos una editorial chiquita, vamos a dar cualquier cosa. Y eso creo que lo he demostrado desde el primer libro que saqué, que yo lo empasté, salí a la calle a venderlo, etcétera, ¿no? Entonces mi primer parámetro es eso, siempre ser independiente, ver mi camino yo mismo, sin deberle nada a nadie, sin después decir, fulanito me ayudó, fulanito fue esto, no, y que se comience a hacer una habladuría, ¿no? Y por el otro lado, sí, o sea, yo estoy más interesado en hacer público. Por ejemplo, ahorita tengo una sala vacía porque porque prácticamente no me preocupaba de decirle a la gente, que son mis amigos, que seguramente algunos estarán viendo por Facebook, vengan, los lean, voy a presentar mi libro, ¿no? O sea, lo que yo necesito y veo es que necesito tener más lectores, no solamente ese circuito que ya tenemos ganado, sino otro más. Y eso es lo que también a mí me ha llevado a la calle como artista, poder ofrecer mis libros, cosas que los autores no hacen porque les da vergüenza o porque no creen que es su trabajo, ¿no? Entonces mi posición yo la tengo clara con respecto a ese tema, ¿no? Y básicamente a mí me gusta, por ejemplo, de todo el comentario que tú me prestaste para el libro, lo de Congrace, ¿no? La otra vez haciendo un curso, por ejemplo, para poder yo ordenar el esquema de la editorial, tenía que proponer los valores y todo esto, ¿no? Y hay una parte donde te indican que uno tiene que tener un personaje o una persona que haya hecho algo importante, que tú creas que es importante y que tú estés queriendo imitar o que te gusten sus valores, etcétera, ¿no? Y me acordé el toque de Congrace, ¿no? Porque él había el Lima Hora Cero, había sido creado por él había pagado la impresión, él se fue a tocar puertas para vender su libro y la gente que no tenía para pagarlo, él se lo daba como en plazos. Pues, o sea, imagínense, pues vender un libro en plazos, pues ya estamos hablando pues, de qué cosa, ¿no? Pero para mí eso es importante, porque él hizo su camino, y si bien es cierto, Congrace ahorita no es el narrador respetado que debería ser, porque obviamente debería ser más respetado, debería estar más en la palestra, lamentablemente se ha olvidado, ¿no? No, yo creo que sí, porque si tú vas a preguntarle ahorita a alguien quién ha sido él afuera, vamos a compararlo con Vargas Llosa, obviamente te van a decir que hasta Osvaldo Reynoso te van a decir que lo conocen, pero Congrace va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, sin embargo, él desde cero, desde esa manera independiente, hasta creó este realismo urbano, ¿no? O fue parte de eso, o ayudó a crearlo, ¿no? Entonces yo me siento en esa vía como artista, ¿no? Respetando mi trabajo, no porque lo venda barato es feo, la gente se tiene que acostumbrar que también es accesible, y la gente se tiene que dejar convencer no por el material, sino por el contenido, ¿no? Sí, de acuerdo en parte, ¿no? Con respecto a lo de Congrace, bueno, acá hay que tratar de buscar, justamente por eso otra pregunta, ¿no? Es que, bueno, hay dos tipos de escritores, bueno, los escritores de a pie, ¿no? Los que están con la gente constantemente, y los escritores de la academia, pues, ¿no? Los que en la academia, en la universidad, se estudian, autores que son estudiados, que son un circuito bastante pequeño, pues, ¿no? Y justamente, y ahora que, bueno, estamos entre patas, es lo que pasa con el compañero Rodolfo, ¿no? Rodolfo Tachón, un saludo para si está mirando esto, se mueve dentro de un circuito que es la literatura fantástica del Perú, pues, ¿no? Que es un circuito que para la gran literatura, ¿no? Está realista, porque hay que ser claros, ¿no? El Perú es realista e indigenista, pues, ¿no? Sí. Si no eres indigenista, no eres peruano. Es un gran error de la San Marcos, la vida real, ¿no? Que es tratar de limitar la literatura peruana como literatura
verdaderamente indígena, pues, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Eso es un error, ¿no? Volviendo al punto, él se mueve dentro de este circuito, pues, ¿no? Y es visto, pues, esta literatura como una literatura para niños, ¿no? Que no es una subliteratura. Sin embargo, en el Perú hay ciertos escritores que se han adueñado de ese campo, ¿no? Y que creo que son los culpables de que no haya una difusión o no se tome en serio. ¿Por qué? Porque les conviene que no se tomen en serio, les conviene ser marginados, ya que ellos gozan de cierto de respeto en esa comunidad. Pues no voy a dar nombres, ¿no? Pero seguro ya estás pensando en su mala vida. Pero bueno, estos escritores de acá son los que, el caso Rodolfo en este caso es el que intenta, ¿no? Está en ese lado, pero también está en el otro lado, ¿no? O sea, no se cierra. Y bueno, creo que Rodolfo por ahí tiene un camino por hacer, pues, ¿no? Estos escritores, canónicos, precisamente son los que crean estos márgenes, que son donde se apoderan ciertos sectores culturales, para tener el discurso de la víctima, ¿no? Sí, a mí me margina, ¿no? Y ahí están saliendo, ¿no? Y yo creo que tú no crees en ninguno de los dos. O sea, no digo en mal tono, ¿no? Lo digo en el tono en que, o sea, tú no aspiras, o no es tu deseo de repente, o es un deseo muy íntimo, ¿no? No es un deseo primarioso en todo caso, de ingresar a la academia directamente, ¿no? Que esos escritores escriben para los críticos, que también está un poco mal, ¿no? No es malo, pero sí es un poco deshonesto, ¿no? Y los escritores que escriben para, que no cuidan, ¿no? Que escriben para ser marginados, pues, ¿no? Entonces yo creo que tú estás no estás en esos dos, ¿no? Tú una tercera clase, en el escritor que de repente, en el escritor que ha nacido. Bueno, también suena muy Jeremías Gamboa, ¿no? Que desde abajo, no me gusta decir esa palabra, ¿no? Porque hay que ser claros, no hemos nacido desde abajo, ¿no? Nuestros padres tienen cierto peculio, nuestra educación, ¿no? O sea, no somos escritores marginales, pero tampoco somos escritores pudientes, ¿no? Sin embargo, en ese tercer campo que habría que tratar darle un nombre o hacerle más estudios o explorarlo más, es donde también surgen las editoriales independientes, las editoriales que son conscientes de que hay otra narrativa, otra alternativa a la literatura oficial, que justamente rescatan autores que son muy buenos y están escondidos, ¿no? Escritores que hasta ahora no escriben, pero también dentro de ese mundillo donde está el escritor, el arribista, ¿no? El que escribe una editorial pequeña para salir adelante, escalar, y su meta última es publicar en Alfaguara. Cuando yo te pregunto, ¿no? ¿Cuántos escritores de Alfaguara que han escrito en el Perú son realmente valiosos? Tenemos compañeros jóvenes, ¿no? Dentro de esta narrativa, ¿no? Que han publicado en editoriales grandes, pero no causan relevancia, más que son puro sonido dentro de buen libro, dentro de lo que es las redes sociales, ¿no? Que son más humo que nada, pues, ¿no? Y daríamos nombres, ¿no? Pero yo no quiero crear broncas. Si quieres tú, dilo tú, ¿no? Yo te apoyo, ¿no? Bueno, entonces mi siguiente pregunta, ¿no? Sería con respecto a este punto, ¿no? Sobre los editoriales, y acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Sobre tu amigo, el compañero que dijiste, ¿no? Que pensaba, pues, que editoriales pequeñas simplemente son editoriales que no tienen calidad. Bueno, obviamente es un tipo que ha leído solamente Alfaguara, Planeta, pues, ¿no? Random House. Falta bajar un poco más al llano, ¿no? Descender un poco más. Sí leí el comentario me pareció un comentario buena gente, un comentario bueno, de buena gente, ¿no? Pero también habría que notificarle, ¿no? Que hay más editoriales, hay un grupo, ¿no? Y sabes lo que interesante de este pequeño mundo, y es algo que no tiene las grandes editoriales, ¿no? Que entre los editoriales se dan la mano. Los escritores pequeños nos damos la mano, pues, ¿no? No importa, ¿no? No sé, normalmente un escritor, un poeta, ¿no? Un pseudopoeta, ¿no? Te cobra 300, 400 soles por un comentario de contratapa, 150, 200 para venir a tu presentación, ¿no? Te pide el taxi, ya, dame el taxi, aunque sea, ¿no? No me vendas. Pero esto de acá es ¿tú qué opinas de ese argollismo de las grandes editoriales que se está haciendo remedada por las pequeñas editoriales? Mira, es un tema bien complejo, ¿no? Y a ver, es que son varios tramos, ¿no? Como autor primero, yo pienso que hay que romper una barrera con respecto al público.
El autor tiene que estar preparado para hablar con el público. Es un trabajo que no se hace acá. El autor acá se esconde. No quiere salir, quiere que de un día para otro haya ganado un premio o lo que sea y lo pongan en la palestra. ¿Cuántos escritores nosotros tenemos buenísimos y la gente no los conoce? Por eso te decía, salimos acá a la plaza y vamos a preguntar, a ver, ¿cuántos nombres conocen, no? Entonces, y a pesar de que han ganado premios y todo, pero son reconocidos dentro de un circuito, ¿no? Ese circuito está combinado, obviamente, ¿no? Hay buenos elementos, hay malos elementos. Por ejemplo, a mí me parece criticable... No voy a decir nombre, tampoco, porque acá después todos nos tiramos barro, pero hace poco hacían una convocatoria, ¿no? Para una antología, y le estaban pidiendo a los autores que pongan 250 soles más o menos para ser publicados. Sí, y que siempre se suele hacer, ¿no? Sí, ¿no? Se suele hacer. ¿Y qué sucede con eso? Que está bien, como editorial es un negocio porque, y les voy a explicar, ¿por qué es un negocio? Porque te emociona a ti como escritor, ¿no? Vas con otros que están más grandecitos, entonces la gente va a comprarlo por los otros que son más llamativos, ¿ya? Pero si te están vendiendo ese libro a ese precio, a ti como autor, quiere decir que ese libro te va a costar a ti como autor el mismo precio que lo ponen en una feria, en una librería, o sea, 25 soles. Si tú lo quieres revender, ¿cómo lo vas a vender? ¿A 30? ¿A 35? Bueno, en fin, hay muchas cosas que se pueden ver desde ese punto, ¿no? Entonces, este circuito está muy plagado de cosas, pues, alternas, ¿no? Y uno como autor, bienvenidos, ¿qué tal? Uno como autor, en realidad, lo que busca es hacerse un espacio primero, ¿no? Uno lo que necesita es crearse lectores. No siempre van a ser los lectores que tú tienes en tu circuito de amigos, ¿no? Y lo que sucede con una editorial independiente, y eso es lo que a mí me gustaría que se vaya cambiando, nos va a costar mucho, pero como tú dices, hay muy buenas editoriales. Yo converso mucho con los colegas, y los colegas no están publicando cualquier cosa, no creas que todo lo que viene lo publican. Sí rechazan libros. Hay editoriales que no, ¿eh? Hay editoriales que no, por eso, ahí el tema está combinado, pues, ¿no? A mí mismo me cuesta a veces rechazar libros, rechazo bastantes. ¿Por qué? No porque sea malo, porque eso me dé a mí un catálogo mejor, etcétera. Lo que sucede es que a veces el escritor no está curtido y no está empapado de cómo es el medio, ¿no? Todos tienen ánimo de escribir. Lo primero que cuando tú conoces a alguien que es escritor, que quiere escribir, lo que te dice es, no, es que yo tengo estas historias y yo escribo sobre tal cosa, ¿no? Primero es como un hobby, ¿no? Entonces no saben cuál es la proyección. Leyendo hace poco un libro sobre edición, sobre una conocida editora, ella te va poniendo todos los capítulos de todo lo que se tiene que todo lo que trata la edición de un texto, ¿no? Entonces, en el primer plano, por ejemplo, para poder uno planificar un texto, tú hablas con el autor y tú le puedes decir al autor, escribe de tal tema, pero tienes que saber que ese autor efectivamente va a poder dar la talla para ese tema. ¿Por qué? Porque hay una cuestión comercial detrás de eso. Y esa es una cosa que a veces nosotros como autores divorciamos. Como yo soy artista, yo no quiero ser tocado por esta cuestión comercial, que esto lo vea mi agente, que lo vea mi editor, yo no lo voy a ver. Y por ende no se empapan de lo que es su trabajo. En cambio, cuando estás en una editorial pequeña, que es una editorial independiente, es distinto porque te tienes que involucrar. Cuando hay ferias y está el escritor ahí, mucha gente se acerca para conocerlo. Y lo primero que piensa es, ¿que tú escribes? O sea, como si fuera algo de alguien, pues, ¿no? O sea, ¿no? Eso de que ha salido ahora en TikTok, pues, ¿no? Entonces, no es así, debería ser algo más común, más corriente, ¿no? Encontrarte un pintor en la esquina también debería ser igual, ¿no? Todos lo pueden hacer. Obviamente cada uno tiene un don especial para unas cosas y para otras no, ¿no? Pero en el rubro de la literatura nacional sí hay un montón de argolla, de todas maneras. Pero eso sería como renegar de que en Perú no hay tantos lectores. Entonces, ¿qué hago yo renegando sobre la argolla? Lo que nosotros tenemos que hacer es combatir esas partes con más literatura y literatura de calidad. Y para eso crear un libro cuesta mucho. O sea, no estoy hablando de lo material, porque el presupuesto es otra cosa también, ¿no?
sino de la creación misma del texto, ¿no? Un libro puede ser editado en medio año, 3 meses, de repente en un mes, pero si uno lo trabaja con ciencia. Y yo cuando veo mi libro, yo espero que este libro aguante mi propia crítica en el tiempo. Entonces, y que la gente cuando la agarre diga, ah, mira, oh, pero este libro está bacán, igual que el de Alfaguara, o está mejor que el de Alfaguara. Y se den cuenta ellos mismos que acá no es la cuestión de cómo viene revestida o de la marca. Yo sé que importa, pues obviamente si Coca-Cola te da una piedra la vas a comprar, ¿no? Ni bobo que fuera, ¿no? Porque te hacen referencia a la calidad. Pero tienen que darse cuenta que hay calidad de todo tipo. Un polo peruano, hecho acá de algodón prima y todo, obviamente tiene calidad, ¿no es cierto? Y curioso, porque pueden ver documentales donde acá compran la materia prima, se la llevan a Estados Unidos o a otros lados y nos la devuelven con un logo, Lacoste, por ejemplo, y tú lo compras a más, pero en Gamarra te venden el mismo material, pero claro, ¿y qué es lo que sucede ahí? Que la gente que conoce del tema sabe, por eso busca ese material, por eso la gente se va a Gamarra. Las editoriales independientes estamos ahí, para eso justamente. Todo el catálogo que yo veo que lanzan los colegas que están en otras editoriales, todo es bacán. Gran parte de eso es bacán, por lo menos, ¿no? Hay algunos que otros que vamos a discordar seguramente con muchas personas, incluso de los míos, ¿no? De los que tenemos en la editorial. Pero es un tema bastante amplio, ¿no? Lo ideal es en realidad entregar un texto de calidad y que la gente tenga la oportunidad de leerlo. Así uno le entrega un papel. Lo primero que yo publiqué fue un papel y salí a regalarlo a las calles de la San Marcos y la Católica. Y me dio mucha vergüenza porque la gente no lo agarraba pensando que era un volante, pues, ¿no? No sé qué. Entonces, pero fue lo primero que comuniqué y seguramente de esas personas que yo le di ese volante o ese texto, alguien lo habrá tenido que leer, pues, ¿no? Y cuando yo vendí mi libro engrampado en el puente de Amazonas, en el puente de Balta, también me lo compraron, no sé, un par de personas. Alguien lo ha tenido que leer y darse cuenta que si tú como docente dices que mi literatura al menos tiene algo rescatable, entonces esas personas como público también dirán lo mismo y en algún momento me buscarán. Entonces la idea es romper ese esquema. Y regreso un poquito a lo que decías desde abajo, ¿no? Porque yo digo que empezamos desde abajo, porque empezamos desde cero, sin argollas más bien. Eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes están aquí, hace rato estaba vacío, ¿no es cierto? Habían 2 personas, después se fueron, pero son gente que yo no conozco. Si fuera argollero, entonces llamaría a toda la argolla para que vengan y me hagan mancha. Pero yo no necesito eso, necesito que me conozca otra gente, que sea totalmente ajena a mí, para que no me mienta con respecto a lo que yo escribo, porque ahí también hay otra cosa, que el escritor cuando va dándole su libro a sus amigos, se va creyendo una historia que no es, ¿no? Le va a decir, no, está chévere, y no encuentras una crítica mordaz que te puede hacer a ti editar tu texto y decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a esperar un ratito para publicarlo. No existe eso, ¿no? Yo lo que le recomiendo siempre a los escritores nuevos es que dejen reposar su texto, lean muchas cosas más y puedan también darle a alguien que sepa de literatura y que sea sincero con ellos y que uno también aguante esa crítica para que puedan decirle algo más, ¿no? En este caso, con Jeremías, que ha sido mi profesor de narrativa, él justamente hizo eso conmigo. Me devolvió mi primer libro con tachones y todo esto. Y con el tiempo da risa porque esos tachones que él hizo, pues se me quedaron chicos para la crítica que yo me hice a mí mismo después de 2 años de haber leído muchas otras cosas y taché sobre tachado. O sea, es porque uno como autor y como persona va creciendo y va madurando, ¿no? Es cierto, muy cierto, ¿no? Él me entregó su libro en el 2017, ¿te acuerdas? Ocasiones minúsculas, un libro engrapado pequeñito. ¿Oh? ¿Escucha? Ya. Era un libro pequeñito, 90 páginas habrá tenido, ¿no? Que lo revisé, me gustó. Hay un cuento que siempre reclamo que no lo saca a la luz, ¿no? Nadie ama a los mediocres. Ese cuento es muy, muy bueno. Bueno, ya hablamos mal de las editoriales, ¿no? Todo a raíz de un cuento de Yadir. Ahora hablamos más de los escritores. Hay un cuento, El peso de Frank, ¿no? En literatura peruana, los escritores, y también la de culpa de decadencia la tienen los escritores, pues, ¿no? Adoptan poses, no son sinceros consigo mismo ni con nosotros. Un escritor
si bien hay que separar autor de obra, ¿no? El escritor en su vida privada puede hacer lo que quiera, pero lo que responde por él es su obra. Sin embargo, hay escritores que intentan hacer de su vida su obra, pues, ¿no? Y es una moda que estuvo muy patente en los años del 2000 en adelante, y yo lo sufrí en San Marcos. En San Marcos había dos tipos de escritores, estaban los bukowskianos y no los de Roberto Bolaño, ¿no? Porque Roberto Bolaño es distinto, sino sobre su personaje, que es García Madero. Entonces esos escritores trataban de imitar esa vida era una vida de alcohol, de sexo, de drogas, y escribir totalmente alcoholizado, drogado, ¿no? Con tu mujer durmiendo al lado de repente, pues, ¿no? Y el otro, ¿no? El tipo el joven que deja los estudios, deja la academia para poder dedicarse a la bohemia. Entonces, estos dos modelos de escritores estuvieron muy patentes. Y conozco varios grupos en San Marcos que hacían de esa forma de ejercer literatura, esa forma de vida, su quehacer literario. Sin embargo, en el caso de Fran, tú criticas eso. Criticas sobre todo a los bukowskianos, ¿no? A los bukowskianos. Bukowski es un autor norteamericano, ¿no? Es un muy buen autor, pero comete un error que es muy repetitivo, ¿no? Es bastante repetitivo. Creo que a lo mejor son sus poemas, no sé si estás de acuerdo, pero lees un libro de Bukowski y no es de lectura, ¿no? Primera persona, personaje que se alcoholiza, tiene sexo con una mujer desconocida y queda solo. Los mismos personajes siempre. No está mal, ¿no? Porque tiene también cuentos rescatables como El Malvado, por ejemplo, un cuentazo. Pero esta forma de crear escuela ha hecho un poco de daño a los narradores, jóvenes sobre todo, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti esta postura, ¿no? Y a la luz del Peso de Frank, ¿no? Que es el cuento donde lo criticas. Sí, justamente ese cuento del Peso de Frank habla sobre eso, ¿no? Es que justamente la gente cuando comienza a leer y comienza a escribir quiere tener un personaje emblema, digamos, ¿no? Entonces tú te sientes tal, ¿no? Te sientes el Bukowski, el Bolaño, no sé, el Reynoso. Pero siempre lo decadente, ¿no? Sí. No, y me parece gracioso porque, por ejemplo, a veces, y eso es a veces lo tramposo, ¿ya? Por ejemplo, las contratapas te dicen eso, ¿no? Una vez encontré un libro de un chico que decía, si Osvaldo Reynoso hubiera leído este libro, hubiera dicho que este autor es su heredero. Ya, pero mira cómo preparan el texto para eso, para que te jalen. Entonces yo agarré, lo revisé, porque lo encontré botado en Amazonas, lo leí y dije, no te malees. O sea, ¿por qué? Porque uno viniendo ya de esa rama, o sea, no te voy a decir, viniendo de esa rama, sabiendo qué tipo de autor estás nombrando, entonces ya lo tienes muy en alto, ¿no? Y es verdad, pues, o sea, la gente últimamente habla mucho de Bukowski, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que inicia ve la bohemia, o sea, relacionan esas cosas, literatura con bohemia. Ya, entonces literatura es el pata que se va a chupar y bueno, se va a putear, ¿no? Y se va a hacer, y escribe, y borracho escribe, ¿no? Yo nunca he podido escribir así, no escribo así, no tengo esa manía. Yo escribo con un vaso de agua, con un montón de agua, y orinando cada rato porque tengo que orinar, ¿no? Pero, sí, en el baño escribo. Pero no tengo otra forma de escribir, o sea, nunca he llegado a mi casa borracho a escribir. Nunca cuando he estado mal emocionalmente me he sentado a escribir. No lo siento así, yo lo proceso de otra forma, pero sé que hay otros colegas que sí lo hacen, ¿no? Yo he escuchado a otros que dicen, no, yo llego borracho a escribir en la madrugada. Mi pregunta es, si frente a un editor, eso que tú escribiste borracho, ¿serviría o no? Una cosa es escribir, obviamente. Yo puedo dibujar lo que quiera dentro de mi espacio. Pero otra cosa es publicar, que la gente que eso venda. Tiene que ver, sí, definitivamente tiene que ver, ¿no? Entonces, este relato que es El Peso de Frank va sobre eso, ¿no? Ya me tenían aburrido, diciendo que el Bukowski peruano es este. Y aparecieron como 10, ¿no? No solamente acá en Lima, sino allá en provincias, etcétera, ¿no? Y todos se creían eso, ¿no? Entonces, a mí eso me dejaba pensando y me di cuenta que querían ser él por la especie de vida que tenía. Pero siendo sincero, su vida tormentosa de Bukowski era así, sencillamente. Era así, ¿no? Con respecto a su relación con sus padres, su bohemia, que bueno, se alcoholizaba, que era cartero, que sus trabajos fueron muy malos, etcétera. O sea, es una vida que, si bien es cierto, él después aprendió a canalizarle la literatura,
no fue su cuestión primordial, fue su vida normal, ¿no? Entonces, lo mismo puede hablar un taxista, ¿no? Lo mismo puede hablar un taxista. Entonces, a mí me gustaría, ya que estamos aquí, el principio mi idea era comentar un poco los textos, pero también poder narrarlos, así que al menos le voy a dar un párrafo de este cuento que he hecho referencia a Jeremías, que para mí también creo que a veces cuando venimos a una presentación de un libro nos olvidamos del contenido en sí, ¿no? O sea, como que damos la idea de lo que quiere decir el libro, pero no lo que está ahí, ¿no? Entonces esto se llama El peso de Frank. He dado vueltas todos estos días tratando de hablar sobre Frank, de su manera de imitar a Bukowski, de la manera de adentrarse en la vida de Belén. Sería de todo agradable poder hablar solo de ella, de su lunar caprichoso en el lóbulo izquierdo, de sus rizos de lana, pero hay nudos que están tan fuertemente atados que solo sirven para ahorcarse. Y es por eso que hablo de Frank, y por no querer hacerlo, hablo de Belén y de su llamada. Profe, soy Belén, necesito su ayuda. La escucho en medio de un entumecimiento cerebral, después de sacudirme el sueño y preguntar qué ocurriría. Venga a la dirección que le envié por chat, aquí conversamos, fin de la comunicación. Apoyado en la cabecera de la cama traté de revisar mi teléfono entre la noche instaurada en mi cuarto, pero la luz de la pantalla me fulminó las córneas. Ya luego, repuesto del fastidio en los ojos, encendí la lámpara y revisé el mensaje donde encontré el dato de su ubicación. Acogotado por la full Nelson de la curiosidad, ¿a dónde tenía que ir? ¿Por qué esas horas de la madrugada? ¿Qué era eso tan urgente a lo que se refería Belén? Me vestí, bajé al garaje por mi auto y conduje sobrellevando una leve migraña. Esos son solamente los primeros párrafos, aún continúa. Acá también hay mucho de... el libro se entrerelaciona, porque en este caso, por ejemplo, el que habla es un editor, ¿no? Yo trato de utilizar bastantes elementos literarios que son familiares para mí, yo también soy editor, ¿no? Me permite jugar con eso, sin que las ideas de este editor sean las mías, pero sí la profesión, ¿no? Entonces me deja tomar eso para poder resolverlo. También, pues, por ejemplo, en Letra Muerta, de donde habla un autor que ya está muerto, que se ha suicidado, y no es un dato escondido, se dice desde el inicio, ¿no? Y ahorita también lo voy a leer un pedacito. Es un autor que se comunica con su editor para ver qué es lo que debe hacer con respecto a este robo de su manuscrito, ¿no? Entonces, ¿tú quieres leer? Ya, aquí voy a leerles un pedacito. Letra Muerta. Abrir los ojos, si esto aplica para un muerto, entre el tumulto de gente que contemplaba la escena. Presidente lloriqueaba y lamía la herida en mi cuello. De vez en cuando se atoraba con la sangre. Estaba confundido al ver mi cuerpo tirado en la acera y a la vez mi imagen erguida frente a él, pero me siguió sin remilgos y tuve la impresión, al ver sus ojos, que un taxidermista los había cambiado. Estaban muy abiertos y vidriosos. Presidente está muy enfermo debido a los parásitos y el tumor que le hinchan la panza. No cabe duda que pronto va a morir. Por eso llora, porque no tuve las agallas de matarlo. Se lo dije al asesino: si me encuentras con mi perro, no lo mates. Hubiese querido decirle al presidente que cuando uno ya no tiene chance de vivir, la muerte es generosa y perdona todo dolor con una caricia. ¿Quieres decir tú? Bueno, sí. Acá me interesa también hablar de Yadir. Tiene el cuento Párrafos Pirómanos, donde creo que se dibuja un poco más la escena literaria limeña, ¿no? Voy a leer el segundo, es el tercer párrafo de la segunda página, y dice así, ¿no? Me lo presentó Albertino, profesor errante de literatura, novelista profuso, experto ronero y mendigo de cigarros. Fue en el local de Don Lucho, en Girón Quilca, un bar de bohemia melosa, olor a orines y egos mosqueados departiendo en la mesa. Silvia estaba con un grupo de poetas resinosos, disertaban entre los boleros de Iván Cruz y la foto de Osvaldo Reynoso de cara contra la pared. Son el colectivo Palabras Urgentes, dijo Albertino, una fotocopia de Hora Cero. Los que escriben
escriben bien son exactamente 3, Mocho Rodolfo, Boca Floja y Matilde Centeno. El resto son poetas, son puros alucinados. No incluyo a Silvia ni a la araña Feijó, son malísimos. Silvia Ayala, sin nada en particular, excepto el lunar en el entrecejo y esas tetazas, ¿no? Dijo Albertino como adivinando mis pensamientos y tragó el concho de Pilsen. Esta noche Albertino se acercó a la mesa del colectivo. Estaba borracho hasta las patas. Así es como contrasta su natural timidez. Saludó y se sentó junto a Silvia. La abrazó por el cuello y le dejó su mano vivoreándole sobre las tetas. Silvia reaccionó y se la sacó de encima. El resto lo abucheó y tuvo que irse. Eres una cagada, le dije al regreso. Calla, mierda, contestó y se llevó el vaso vacío a la boca e hizo la finta de pasar la cerveza. Más tarde, los urgidos salieron del bar y Albertino me jaló para salir detrás de ellos. Nos pusimos a chupar en la calle. Ahí estábamos, la lacra cultural de Lima. Escritores, rockeros, pirañas, ejecutivos, travestis, rastas, bricheros, provincianos, ambulantes, adictos, todos tomando del mismo vaso. A la salud del Averno, hasta que Albertino capturó de nuevo a Silvia en una distracción de sus colegas, la trajo hasta donde yo estaba, me la tiró encima y se fue. Silvia sacó un papel de entre los pechos, seguía caliente y un tanto húmedo. Lo poco que recuerdo es naranjas grandes, agujeros podridos, zumo y otros disparates de este corte. No soporté las náuseas, así que rompí el poema la misma noche al salir del hostal y me juré jamás volver a leer otra de sus idioteces. Bueno, si empiezo a comentar este texto, acá está dibujando bastante bien la escena limeña, ¿no? Y acá vemos cómo los escritores son muy humanos, pues, ¿no? No está ese escritor idealizado, ese genio romántico, ese escritor tocado por los dioses, esa divinidad, ¿no? Que ya Walter Benjamin, ¿no?, habla sobre la desacreación del artista y de la obra de arte. Y aquí vemos pues que los artistas son muy humanos, aunque todavía para cierto sector de la gente el escritor todavía es una especie de extraterrestre, ¿no?, que se digna a bajar, ¿no? Pero aquí vemos como a través del habla, ¿no?, porque se espera que un escritor de repente hable correctamente, ¿no? Pero también decimos lisuras, pues, ¿no? Cuando nos golpeamos la mano no decimos, oh santo Dios, oh por Zeus, ¿no? Inventamos la madre, pues nos duele, ¿no? Bueno, yo quería aplaudir este texto de Yadir porque realmente humaniza bastante al escritor. Bueno, que no es el único, ¿no? No es el único autor que hace eso, ¿no? Pero se une a la tradición y la continúa, ¿no? Y aparte que tiene buen manejo de la prosa, se nota que ha corregido bastante. También habría que acotar, pues, que para los escritores que Yadir incorpora en sus textos, siempre son escritores que rompen con el molde idílico que tenemos de escritor, pues. Sí, es verdad. En cuanto a párrafos pirómanos, ha tenido una edición, pues, salvaje, ¿no? Prácticamente, ¿no? Salvaje. Y, bueno, sí, pero no hay nadie. Tú habla, entonces. Bueno, si quieren aquí los textos, está 25 soles, ¿no? Pueden acercarse por acá o ojearlos sin compromiso. Sí, a ver, ya, yo voy. Ahí va a cobrarles. Bueno, creo que me quedo solo. Bueno, voy a hablar de mi novela. Bueno, creo que yo soy Jeremías Martínez, me gusta literatura, estoy de San Marcos. Acá está Yadir. Así pasa, pues, en vivo y en... Acá está, claro, menos mal, ¿no? Por suerte. Igual... Ah, sí. 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 Sí, aquí está mi número. ¿Qué número, pues? De frente. Ya está mi número. Sí, ahí está. Bueno, son cosas que ocurren. Nada, está bien. Nada, está bien. Para que no es grabado, ¿no? Nada, en realidad con párrafos pirómanos, en realidad... creo que me he liberado de algo, ¿no? Me he liberado de algo. Tú has visto, por ejemplo, cuánto tiempo lo he estado editando. Y eso que no has visto todas las versiones, porque te he mandado solamente una o dos, creo, pero... Pero como todo muy audio, nosotros chelitos, cigarritos. Sí, ¿no? Humanos, ¿no? Pero, ¿sabes qué cosa? En párrafos pirómanos, yo me voy a criticar, ¿no? Aprovechando. ¿Sabes qué no me gusta en párrafos? La parte donde el pata se tira por la ventana. Claro, hay una parte donde él... En su desesperación, gracias amigos, gracias. En su desesperación, no sabe dónde encontrar, no sabe qué hacer. Gracias amigos. No sabe qué hacer y se lanza por la ventana, ¿no?
es algo que creo que no me gusta del texto. De repente se hubiera caído por la escalera, no sé, algo así, lo que sea, quizás hubiera sido mejor, pero realmente es una cosa que, o sea, si el lector lo ve, no creo que sería criticable o algo así, ¿no? Pero para mí es algo que no me gusta, es una pata floja quizás, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, ya que hablamos de rajes. No, bueno, esas cosas, estamos en el libro, hay que celebrar el libro, ya estoy en la intimidad, pues, ¿no? Hoy quiero que sea tu libro, creo que no firmé tu libro, creo. Hay que cortarla, pero Sí, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si continuamos esta conversación en un bar? Está bien, Vamos a un bar, pues, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias a todos los que han asistido, a los que se han unido, a los que nos siguen desde Facebook. Bueno, creo que ya hemos hablado cerca de una hora, creo. Casi una hora, ¿no? Muchas gracias a todos. Y consigan el libro, pues, ¿no? Estamos en Barranco, vamos a Centro Lima. Sí. Centro Lima, en Quilca.